Como siempre, como todo en la vida, hay por lo menos dos versiones sobre un tema. Para seguir hablando de la norma oficial 51, me da muchísimo gusto saludarte, Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía. ¿Cómo estás? Buenas noches. David, muy buenas noches, y en efecto siempre hay más de una visión sobre un tema. ¿Cuál es la visión desde la Secretaría de Economía de la norma oficial 51? ¿Por qué están tan convencidos de que es la que soluciona? Que yo insisto, el problema de fondo es combatir los problemas de obesidad y sobrepeso, particularmente entre los más pequeños. Sí, David, mira, en efecto, la NOM 051 sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas habla de un etiquetado frontal, y déjame decirte específicamente qué tipo de etiquetado. Es frontal de advertencia. ¿Y por qué advertencia, David? Porque necesitamos exponer de una manera clara, veraz, rápida y muy simple al consumidor cuando un producto tiene exceso de azúcar, grasa, sodio o el contenido energético. En efecto, México está padeciendo una epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que afecta a más del 75% de la población. Este etiquetado, David, por supuesto que no va a corregir la epidemia, pero sí es un paso en la dirección correcta. Necesitamos advertir a nuestros consumidores cuando uno de estos productos tiene exceso en algún nutriente crítico. Y la ley, David, el año pasado se aprobó un cambio a la Ley General de Salud, y el artículo 215, la fracción sexta, es muy clara sobre cómo debe ser ese etiquetado frontal. Dice, debe ser etiquetado frontal de advertencia, repito, y advertir cuando uno de estos nutrientes críticos está en exceso. Es decir, es un primer paso, David, porque en efecto sería iluso pensar que con el etiquetado vamos a resolver el problema de la epidemia. Permíteme, te interrumpo. Creo que ha sido pobre el impacto que tiene el etiquetado en las cajetillas de cigarro para enfrentar esa epidemia y ese mal. Pues mira, ha sido, digamos que no con la efectividad y la eficacia que uno quisiera, pero sí se ha reducido el número, digamos, sobre todo en varones, el número de fumadores en México. El de las mujeres desafortunadamente ha aumentado, pero sí se ha contenido. Ahora, déjame decirte, David, una cosa que se me hace como una analogía que es muy, muy sencilla y muy clara. Si tú vas en cualquier carretera, en una autopista de México, siempre agradeces que la autoridad te advierta si unos metros más adelante hay una curva peligrosa. Mira, eso... Aquí parecería... Alguna vez alguien me dijo que las carreteras no eran peligrosas, algún comandante de lo que era la policía de caminos. Bueno, me dice, si tú sigues los señalamientos exactamente como van, si cuando dice curva peligrosa a la izquierda, si cuando dice pendiente le haces caso, la posibilidad de que tengas un accidente disminuye sustancialmente. Y aumenta 30%, si vas 30 kilómetros arriba de la velocidad, crece exponencialmente el riesgo de tener un accidente. Pues es exactamente el mismo caso en los alimentos. Si la autoridad te advierte del exceso de algún nutriente crítico, pues tú lo vas a agradecer. Al final tú sabes si la curva la tomas rápido o despacio, pero siempre tendrás que agradecer, y además es una responsabilidad del Estado advertirte cuando hay una curva peligrosa. Es decir, en ese sentido, este etiquetado, repito, frontal de advertencia, tiene que conformar un sistema que sea simple, que sea claro, que sea veraz y que permita que el consumidor de un solo vistazo pueda saber si el producto contiene en exceso uno de estos nutrientes. Ahora bien. Entonces, pues efectivamente no va a resolver el problema de fondo, pero es un primer paso, David, y es un primer paso que ya nos mandata la Ley General de Salud. En cuanto a la posición de grupos de iniciativa privada, todo el Consejo Coordinador Empresarial, en particular la CONCAMIN,
que recurrió a tribunales, dicen que no han sido escuchados. ¿Tú qué dirías a eso? Que al final del día ustedes son los que han tenido este tema. Pues mira, David, desde el 14 de agosto del año pasado se constituyeron grupos de trabajo y los comités nacionales de normalización, tanto el de la Secretaría de Economía como el de COFEPRIS, se instauraron y desde entonces tuvieron reuniones técnicas para ir desmenuzando todos los elementos que iba a contener el nuevo etiquetado. Siempre participaron, por supuesto, las empresas y sobre todo aquí, déjame serte muy franco, las empresas más grandes de alimentos y bebidas no alcohólicas estuvieron siempre en la mesa. Siempre se les escuchó, siempre participaron, de hecho tuvieron una participación muy activa. Por supuesto que ahora probablemente el etiquetado no sea como ellos hubiesen deseado y están recurriendo a elementos jurídicos para retrasar el proceso de normalización. Ellos dicen que están dispuestos al diálogo. ¿Qué más diálogo tendría que haber? Pues ese diálogo ya se agotó, David. Justamente en los grupos de trabajo, los grupos especializados, en donde participó, repito, el sector industrial, pero también estuvieron organismos internacionales, centros de enseñanza superior, colegios de profesionales, sociedad civil, centros de investigación y, por supuesto, las dependencias del gobierno federal, no solamente Economía, Salud y COFEPRIS, que son los que más visión o que más exposición mediática han tenido recientemente, pero estuvo Medio Ambiente, Secretaría del Trabajo, Agricultura, Comunicaciones de Transportes, Energía, Bienestar, Turismo, incluso Profeco, por mencionarte algunas, David. Es decir, el diálogo siempre fue abierto, franco, transparente, muy constructivo. Y ahora, bueno, pues el 24 de enero se llegó a la conclusión de ese proceso y estamos pues por publicar los comentarios a la norma, posteriormente se publicará la norma, pero ahora con los recursos jurídicos que presentó Concamín, pues este proceso se retrasa. Sí, claro, porque si bien no es una decisión definitiva, pero sí tiene algún impacto jurídico. Ernesto, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, te agradezco muchísimo la explicación. Al contrario, gracias a ti, David, a la orden. Gracias, Hasta buenas luego. noches.